Freddy no había dicho una sola palabra en 3 años. Ni a sus maestros, ni a sus doctores, ni a su padre, que se desplomó frente a él una tarde cualquiera y sobrevivió, pero dejó algo atrás en aquella cocina que nadie pudo nombrar ni reparar. 3 años de silencio, 3 años de especialistas, salas de espera y profesionales cuidadosos que intentaron todo lo que sabían, y no cambiaron nada. Entonces, un sábado por la mañana, su madre lo llevó a un refugio de animales en las afueras de Los Ángeles. No porque creyera que funcionaría, sino porque se había quedado sin nada más que intentar. Y en la última jaula, al final de un pasillo oscuro, había un perro que no había mirado a nadie en 8 meses. Lo que pasó después tomó 7 semanas, y cuando finalmente ocurrió, parecía casi nada. Freddy tenía 7 años cuando su mundo se quedó en silencio. Y antes de eso, era el tipo de niño que llenaba cada habitación en la que entraba. Narraba su desayuno, cantaba solo camino a la escuela, hacía preguntas sobre cosas que nadie más pensaba en notar, y realmente nunca dejaba de hablar desde el momento en que despertaba hasta el momento en que se dormía. Su madre, Diane, solía bromear diciendo que había nacido a mitad de una frase. Luego, una noche después de cenar, su padre Marco se desplomó en la cocina y Freddy estaba de pie en la puerta y lo vio todo. Marco sobrevivió. La ambulancia llegó, los vecinos aparecieron y los adultos se movían por la casa de esa manera rápida y urgente que le dice a un niño que algo está muy mal sin que nadie lo diga en voz alta. Y Freddy se sentó solo en el escalón de la entrada mientras todo ocurría a su alrededor. Marco regresó a casa 2 semanas después, vivo, pero diferente. Más callado, más lento, como un hombre que todavía intentaba descubrir cómo cargar algo pesado que nunca pidió levantar. Estaba allí, pero no había vuelto del todo. La mañana después del colapso, Freddy no habló durante el desayuno, y Diane pensó que era el shock. La pediatra tampoco se preocupó demasiado. Dijo que este tipo de cierre después de un trauma era conocido, que muchas veces pasaba por sí solo, que debían darle un mes. Así que Diane le dio un mes. Luego otro. Y después los meses se volvieron más difíciles de contar. Freddy entendía todo a su alrededor. Seguía instrucciones, asentía, respondía con gestos, observaba a sus padres con ojos tranquilos y firmes. Simplemente no hacía ningún sonido, y nadie podía encontrar dónde había comenzado el silencio ni cómo llegar al otro lado. Construyeron un sistema. Señales con las manos para las cosas diarias, notas escritas para cualquier cosa más importante, y una pequeña pizarra blanca en la encimera de la cocina que se convirtió en lo más parecido que tenía a una voz. Alrededor del mes 8, algo empezó a cambiar. Freddy comenzó a dejar sus propios pensamientos en la pizarra sin que nadie se lo pidiera. Pequeñas observaciones, preguntas, a veces un pequeño dibujo junto a una palabra. Y durante unas semanas, Diane se permitió creer que algo estaba cambiando. Después llegaron 2 años de citas. Diferentes oficinas, diferentes métodos, el mismo resultado cada vez. Y Diane dejó de contárselo a la gente porque explicar que nada había cambiado era más difícil que no mencionarlo en absoluto. Marco lo intentó una vez. Se sentó junto a Freddy en el sofá una noche y se quedó allí durante 20 minutos sin decir una palabra, como si el silencio junto al silencio pudiera significar algo. Finalmente, una consejera de duelo sugirió el refugio. No como una cura, ni siquiera realmente como terapia. Solo como otro lugar donde estar. Un lugar con animales. Un lugar fuera del peso de la casa. Diane dijo que lo pensaría, y aceptó 2 semanas después, cuando ya no pudo pensar en nada más. Su nombre era Hatch. Y antes del refugio, antes de todo esto, había sido extraordinario. 4 años de búsqueda y rescate. 11 hallazgos confirmados en 3 estados. Había encontrado personas en edificios derrumbados, en bosques densos, en lugares donde los equipos de búsqueda casi se habían rendido. Y su guía, David, había trabajado con él desde que era un cachorro, y decía que Hatch tenía algo que nunca había visto en otro perro. Una clase de calma enfocada bajo presión que lo hacía diferente desde el momento en que fue entrenado. La llamada número 12 fue por un niño desaparecido, de 7 años. Hatch fue enviado primero, llegó primero, y estaba allí cuando se confirmó el resultado. Nadie sabe exactamente qué vio en esos últimos momentos. Lo que todos saben es lo que vino después. No quiso rastrear. No respondió.
No reaccionó. No conectó con nada ni con nadie. Y David aguantó 8 meses, probó cada protocolo, cada variación de rutina, descanso y paciencia, y nada regresó. Se comunicó con la red de rescate, y 2 colegas intentaron cuidar a Hatch. Ambos lo devolvieron en pocas semanas. Después de eso, una organización de rescate de la raza lo recibió y lo mantuvo durante 6 semanas. Comía. Dormía. Existía. Y no conectaba con una sola persona. David lo entregó al refugio llorando, se sentó con Lee, el coordinador, y le contó todo. Lee leyó el expediente 2 veces antes de asignarle una jaula. Cuando Diane llegó, Lee le entregó el archivo y se lo dijo claramente. Todos los que sabían de lo que este perro era capaz ya lo habían intentado. Por eso estaba allí. Y luego le dijo una cosa más. No traigas a tu hijo aquí esperando una transformación. Estos animales ya han sido decepcionados suficiente. Hatch tenía 9 años entonces. Y estaba acostado en la esquina más lejana de su jaula, de espaldas a la puerta, sin mirar a nadie que pasara. Diane se quedó mirando durante mucho tiempo sin hablar.